Muy bien, continuando. Buenas tardes con el segundo video de esta clase número uno. Estuvimos revisando entonces este tema del inicio del aprendizaje que pasó de su manera espontánea a un aprendizaje intencionado. Ahora, es importante recordar también que ustedes ya tienen una importante información respecto a la actividad cerebral que ocurre durante el aprendizaje. A esto nosotros le llamábamos plasticidad cerebral, ¿sí? Es este proceso de multiplicación de la sinapsis de las conexiones nerviosas a través del cerebro. E irremediablemente, más allá de cualquier enfoque, modelo pedagógico, posición teórica que tengamos con respecto al aprendizaje o el tipo de aprendizaje del que estemos hablando, siempre el aprendizaje llegará a este nivel neurológico, a este nivel del sistema nervioso en donde se generan estos procesos a través de nuestras neuronas. Se recuerdan ustedes los neurotransmisores y las conexiones a través de la sinapsis. Entonces, por favor, tomar muy en cuenta esto, volver a revisar y repasar los contenidos de esta unidad de análisis que ustedes revisaron en segundo semestre, que es fundamentos y bases neurobiológicas del aprendizaje, porque es indispensable tener sumamente claro estos contenidos, estos conceptos, estos elementos, para poder entender lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad de análisis de aprendizaje y desarrollo. Entonces, atentos a esas revisiones, por favor, indispensable en este caso. ¿Cuál es el proceso del aprendizaje? Vamos a tener un sujeto que es quien recibe la información, un sujeto receptor, ¿no es cierto? Eh, Estos datos van a ir ingresando en el sistema a través de los distintos sentidos. Entonces tenemos que estar claros nosotros, como decía Aristóteles, que no hay nada que esté en la mente que no haya llegado anteriormente a través de los sentidos. Entonces, los datos auditivos, visuales, táctiles, gustativos, olfatorios, propioceptivos, interoceptivos van a ir alimentando, ¿no es cierto? Nuestra base de datos, si se quiere, que vendría a ser nuestra corteza cerebral. Es la que está recibiendo y receptando a través de los sentidos toda esta información. Va a pasar que esta información requiere ser procesada aquí a nivel encefálico. Es ahí donde va a sufrir un proceso de comprensión, se la identifica, se la reconoce, y luego un proceso de retención. Tal vez estamos hablando nosotros del proceso cognitivo de la memoria, que ustedes también ya han revisado y tienen conocimiento, y un proceso de elaboración, o sea, se recibe, se identifica, se retiene a largo plazo, se almacena, si se quiere, y se produce un proceso de elaboración. ¿A qué nos referimos con esto de la elaboración? Y vamos a estar estudiando esto con un poco más de detalle, porque esta es una revisión inicial que estamos haciendo hoy para entender el concepto o la definición de aprendizaje. Nosotros no somos seres pasivos y todo lo que está ingresando por información sensorial a nosotros está siendo procesado en base de nuestra experiencia previa. Siempre se va a dar esta conexión del conocimiento previo con el conocimiento nuevo. Entonces, eso produce una elaboración del conocimiento. No es lo mismo ver una flor que nunca hayas visto por primera vez que verla por segunda o tercera vez. Miren, la percepción visual y el reconocimiento es igual. Pero gracias a la memoria y a la información que tenemos pasada, nos llega a nosotros esta información que viene a contribuir, a elaborar, a reprocesar, a reconstruir el conocimiento original que teníamos. Entonces es un proceso muy dinámico que vamos a ir comprendiendo y que participa en la percepción que nosotros tengamos y en la comprensión que tengamos de los fenómenos. Y finalmente, un verdadero aprendizaje ocurre cuando se da una transferencia, es decir, que este conocimiento, esta información, estos datos procesados requieren ser aplicados de alguna manera en algún contexto. Normalmente un contexto distinto al del aula, pero podría ser un contexto idéntico al del aula, como es en este caso en las evaluaciones escolares que se les toma
a los niños y adolescentes y a ustedes, en donde se requiere justamente la transferencia del conocimiento que se supone aprendieron o adquirieron durante las clases. Pero también la transferencia es importante en la aplicación y es más importante, si se quiere, en la aplicación en la vida diaria, en otros contextos distintos al escolar. Los tipos de aprendizaje, esto también ya es conocido por ustedes, una revisión muy elemental. El aprendizaje receptivo, ¿no es cierto? El sujeto es un poco pasivo y solamente recibe lo que el docente le tiene que dar. El aprendizaje por descubrimiento, un sujeto mucho más activo y que a través de sus desempeños, su experiencia, su exploración, su experimentación va descubriendo. El aprendizaje repetitivo, muy cuestionado, muy criticado, pero finalmente necesario y útil. Por ejemplo, en los aprendizajes motores no se puede aprender a conducir bicicleta si no se repite el ejercicio varias veces o aprender a amarrarse los zapatos. Es necesaria la repetición, no requiere un proceso de comprensión cognitiva demasiado complejo, sino más bien un proceso repetitivo. El aprendizaje significativo, ampliamente estudiado, el anclaje de la información previa con el conocimiento nuevo, su funcionalidad, su significatividad en los contextos, en la utilidad, en los intereses. El aprendizaje observacional o también por imitación. Y sabemos que el sujeto aprende por ejemplo, por lo que mira y luego replica. Y el aprendizaje latente, que significa que aprendí algo y lo tengo en mi, en mi memoria semántica, lo tengo dentro de mis, no sé, de mi almacén, ¿no es cierto?, de información, pero se llama latente porque no lo estoy ejecutando en este momento, no lo estoy poniendo en práctica en este momento. Está postergado por ahora hasta que no se presenta una situación en el contexto que demanda su utilización. Entonces, tal vez aprendimos a conducir bicicleta y no lo hemos hecho por un par de años o mucho tiempo más, pero luego se presenta la situación ambiental y es ahí en el momento en el que nosotros em, pasa de latente, ¿no es cierto?, a un aprendizaje eh, ya demostrable o evidenciable. Entonces, eso con respecto a los tipos de aprendizaje que nos van permitiendo y tenemos que tener claro, los sujetos aprenden todo el tiempo y de todas estas formas. No es que hay personas que aprenden principalmente receptivamente y otras repetitivamente. Sabemos que existen estilos de aprendizaje, pero eso tiene que ver con otro elemento. Pero los tipos de aprendizaje los vamos a ir encontrando desde los ejercicios de las prácticas docentes hasta em, los mecanismos naturales que tenemos en el entorno, en la vida no escolarizada para el aprendizaje. En todos los contextos podemos aprender de manera receptiva, por descubrimiento, repetitivamente, de manera significativa, observacional o latente. Bueno, hasta aquí entonces de esta presentación. ¿Cuál era el objetivo de los dos videos? Que podamos tener muy claro el panorama con respecto a lo que es el aprendizaje, recordarlo, refrescarlo. Y en el próximo video, que vamos a estar incluyendo los temas de desarrollo, vamos a intentar hacer una integración de estas dos definiciones y conceptos para que se puedan generar las diferencias, semejanzas, relaciones, importancias que tienen. ¿Sí? Muchas gracias por la atención prestada. Este video un poco más cortito que el anterior. Les animo a que lo puedan revisar y que siga sirviendo de base para el desarrollo de su primera tarea que está presentada en la plataforma. Muchas gracias.